Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. En estos momentos se intensifica la búsqueda en la Escuela Superior de Policía para esclarecer la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Paul Coello está en el lugar y él tiene todos los detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana conversamos con el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, respecto a cómo avanzan las investigaciones sobre la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Dio detalles importantísimos y vamos a hacer rápido una cronología. Hay un registro de la entrada de la abogada acá a la Escuela de la Policía el día domingo a la 1 de la mañana, pero no hay un registro de su salida. Sí hay un registro de salida, en cambio, horas más tarde del teniente, del esposo de la abogada, que tardó unos 40 minutos en regresar acá a la Escuela de la Policía. Otro de los detalles importantes que reveló Fausto Salinas, el comandante, es que se encontró la cartera y una zapatilla en una de las escaleras que sube a los dormitorios de los policías. También, según versión de ese mismo día del teniente, le dejó a su esposa en la avenida Simón Bolívar cogiendo un taxi. Como les indicamos, las investigaciones avanzan. La policía ha invitado a los medios de comunicación a hacer un recorrido justamente más profundo para recabar más indicios sobre este caso. Eso es lo que manifestó esta mañana el comandante Fausto Salinas. Escuchemos. Y la versión que él daba es que salió con la esposa y la dejó en una avenida de la ciudad y ella abordó un taxi. Bueno, se han encontrado algunos elementos, esos elementos ya están en cadena custodia y serán puestos a orden de la Fiscalía. El trabajo ha sido articulado con Fiscalía, la Policía Nacional no va a esconder nada, va a ser muy transparente. Si hay alguien involucrado tendrá que pagar las consecuencias ante la justicia. Además de recabar más indicios, la policía está buscando al teniente esposo de la abogada. Según nos ha manifestado el comandante, no se ha presentado ya 3 días acá a la Escuela de la Policía. Así lo manifestó también esta mañana el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Escuchemos. El sujeto fue sometido ya a la Administración de Justicia, rindió su versión. En la versión no ameritaba, según la Fiscalía, ninguna medida cautelar inicial, pero hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarle a él y también localizar a la persona desaparecida. Y en términos generales estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando toda la información disponible. Así es, esta búsqueda profunda por parte de las unidades especiales de la Policía Nacional continúan en los alrededores de la Escuela de la Policía. Mientras tanto, en los exteriores se encuentran, como pueden observar, familiares de la abogada María Belén Bernal. La madre ingresó justamente acá al interior para conversar con el comandante de la policía, a quien el comandante le manifestó que está realizando todos los trabajos para buscar y que lo que buscan es justamente transparentar este caso. La búsqueda continuará durante la tarde y estaremos brindándoles más detalles en nuestra emisión de la noche. María Gracia, tú con más noticias, amigos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por ese informe. El país pendiente de lo que arrojen esas investigaciones. Y en otro tema, el gobierno se ha comprometido al pago de $300 millones como parte de la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El acuerdo se firmó esta mañana en la Vicepresidencia de la República. Nos vamos a contactar ahora con Fausto Yepes para que nos dé más detalles. Hola Fausto, adelante. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Si bien la deuda que mantiene el Estado con el Seguro Social histórica, por supuesto, se estima que superaría los $8.309 millones, esta vez el acuerdo de pago incluye la cancelación de $300 millones hasta diciembre de este año. ¿Cuáles son los términos de esta cancelación? ¿Cuál es el origen de esta deuda? Nos contó también el ministro de Finanzas y el presidente del Consejo Directivo del IES. Aquí sus declaraciones. Gobierno que está priorizando lo social y asignando recursos para poder ir saldando esos valores. En resumen, $300 millones de aquí a diciembre, específicamente para poder ir saldando esos valores que corresponden al IVA desde el año 2011 en adelante y también correspondiente a valores que tienen que ver con prestaciones de salud que jubilados han necesitado, han recibido, pero que esos valores no se han restituido a la Seguridad Social en ese lapso del 2013-2016. Compromisos
principalmente con los prestadores de servicios de la salud y asimismo para repotenciar algunos hospitales que importantemente demandan de cambios y adquisición de ambulancias, entre otros. Y bien, tal como hemos escuchado por parte de las autoridades, se irán evacuando las auditorías y conforme se tengan resultados se irá también firmando nuevos acuerdos de pago. Al menos este es el compromiso por parte del gobierno. Recordemos que estos más de 8.309 millones de dólares corresponden a varios rubros. Y para conocer el origen y el desglose de esta deuda también reconocida como histórica, el contacto es ahora con nuestra compañera Joana Ramos, que nos tiene más detalles. Joana. Gracias, Fausto. Sin duda, una deuda histórica que pone en riesgo a la seguridad social. Pero revisemos detalles de los valores pendientes. El Estado ha reconocido que debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social más de 8.300 millones de dólares. Y más de la mitad de esta cifra corresponde a la deuda con el seguro de salud por las atenciones de los afiliados. ¿Qué decisiones aceleraron el desangre del IES? Veamos la siguiente nota. Según el último informe actuarial, el gobierno le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 8.309 millones de dólares. De esa cifra, más del 50%, es decir, 4.576 millones, el IES reclama al Estado por atenciones de salud a jubilados y a personas con enfermedades catastróficas, valores pendientes que se arrastran por más de 20 años. Otro porcentaje de la deuda, 2.676 millones de dólares, corresponden a las obligaciones pendientes de pago por la contribución estatal para cubrir el 40% de las pensiones jubilares. 776 millones de dólares por el Seguro Social Campesino, 22 millones por la devolución del IVA y 53 millones de dólares por riesgos del trabajo. Según los más recientes informes de la institución, hay 3 momentos que complicaron la liquidez de la seguridad social. La reforma de 2011 en que se acepta la atención a los hijos de afiliados menores de 18 años. Esto ha provocado un déficit anual de 257 millones de dólares. La aprobación de la Ley de Justicia Laboral que eliminó el aporte del Estado del 40% de las pensiones jubilares. El entonces presidente de la República, Rafael Correa, dijo que el IES tiene un superávit y que no necesitaba el pago. Y ahora hay un perjuicio de más de 5.500 millones de dólares. Otro de los cambios que puso en aprietos la liquidez del IES, la resolución 501 que redistribuyó los fondos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud. A esto se suma la deuda en bonos del Estado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El monto en papeles del Estado que tiene la Seguridad Social, según datos del propio Ministerio de Economía y Finanzas, llega a 8.115 millones de dólares. Y así, con una nueva promesa de pago, la seguridad social de los ecuatorianos espera salir de los números rojos. El no cumplimiento del gobierno a la deuda que tiene con el IES fue parte de la 4ª y 5ª revisión del acuerdo de crédito del Fondo Monetario Internacional suscrito con Ecuador. El FMI observó que Ecuador debe corregir los datos sobre las millonarias obligaciones pendientes de pago por pensiones y salud con el IES. Con esta información me despido, siguen ustedes con más. Muchísimas gracias, Joana, y también a Fausto por la información. Y con la presencia de 2 delegados de Fiscalía se instalaron este jueves las mesas de seguridad, justicia y derechos, y también la de derechos colectivos. Uno de los temas centrales que se discutirá será la criminalización de la protesta social. El contacto ahora es con Daniela Valencia para conocer los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 8:30 de la mañana llegaron representantes del Gobierno Nacional y también del sector indígena para iniciar con las mesas 6 y 7 de derechos colectivos y de seguridad, justicia y derechos. Estas mesas, este trabajo no inició hasta que no se sumaron delegados de la Fiscalía General del Estado, una solicitud que presentó el movimiento social el día de ayer. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos.
Con la expectativa de que se sumen representantes de la Fiscalía General, del Consejo de Participación Ciudadana y de la Defensoría Pública a las mesas de diálogo 6 y 7, fue como llegaron este jueves representantes del sector indígena a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Consideran importante que estas entidades aporten principalmente a la discusión sobre los procesos penales originados en torno a la protesta social. Más que todo tienen que tener ellos la participación, en este caso la Fiscalía de los judicializados, por ejemplo, es un punto muy importante que existen más de 200 judicializados, entonces esto también es para defender a todos los dirigentes que hemos estado en estas movilizaciones. Advirtieron al ingreso que en caso de que no asistieran estos representantes, la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos no se instalaría. Sin embargo, con la presencia de 2 delegados de Fiscalía, el trabajo inició cerca de las 10 de la mañana. Otro de los temas que según las organizaciones sociales se planteará es la reparación integral para las familias afectadas. No existen montos, nuestros técnicos están trabajando en ese sentido. Ahí también tuvimos como 7 fallecidos, entonces hasta ahora el gobierno nacional no se ha manifestado en lo absoluto nada. Desde el gobierno ven a estas mesas como la oportunidad de sumar esfuerzos, de hacer un llamado a las organizaciones sociales para integrarse en programas trascendentales para el país. Uno de ellos, disminuir la desnutrición crónica infantil, que nos ubica en el segundo lugar en América Latina, solo por debajo de Guatemala, con casi el 30% de nuestros niños de 0 a 2 años que sufren desnutrición crónica infantil. De acuerdo al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, en materia social hay predisposición de sincerar datos. Por ejemplo, asegura que el país invierte 1.635 millones para dar cobertura a 1.458.000 núcleos familiares, solo para transferencias monetarias. A ellos se suman 460.000 personas que reciben protección social. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Entre los temas que se abordarán en la Mesa de Derechos Colectivos están tierras y territorios, también justicia indígena y educación intercultural bilingüe. Por la complejidad de estos temas, se estima que esta mesa se extienda por 12 días. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Retomamos la información nacional para analizar la cuarta pregunta de la consulta popular con la que el gobierno propone reducir el número de asambleístas. Carlos Acoto nos explica qué es lo que se plantea. Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. La consulta popular propone la posibilidad de disminuir el número de legisladores planteando esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4. Actualmente en la Asamblea hay 137 asambleístas, cifra que se calculó con base en el censo de 2010, cuando la población era de 14,4 millones de personas. Según las proyecciones del INEC, actualmente somos más de 18 millones en Ecuador, por lo que si la fórmula actual no se modifica, para 2025 elegiremos a 150 legisladores. Pero si entra en vigencia la propuesta de esta consulta, con los resultados del nuevo censo poblacional, el número de legisladores pasaría de 137 a aproximadamente 120, distribuidos así: 36 legisladores nacionales y 84 provinciales, es decir, cerca de 17 asambleístas menos que los actuales. El cálculo del número de asambleístas en proporción con la población se efectúa desde 1861. La Cámara de Representantes de Ecuador en 1979 estaba conformada, por ejemplo, por 69 representantes, en tanto que en 2007 el Congreso Nacional estaba conformado por 100 diputados. Entre mayo de 2021 y abril de 2022, la actual legislatura de 137 asambleístas ha ejecutado un presupuesto de 42,4 millones de dólares, el 84% de este monto destinado en gastos de personal. Más allá del análisis presupuestario y cuantitativo, en torno a esta pregunta el debate se centra en que si la reforma que se plantea garantizará una mejor representación en la Asamblea o si mejorará la calidad de sus integrantes. Con esto me despido. Muchas gracias.
Gracias a Carlos Acoto. Y este año se cumplen 5 años del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea y las cifras son positivas. Las exportaciones de nuestro país subieron 21% desde la entrada en vigor. Además, Europa se transformó en el segundo destino de exportaciones del país. Fue esta la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, un momento histórico hace ya 5 años que se rememora hoy, pero sobre todo del que se reconocen sus resultados positivos, como lo explican las autoridades y también los representantes de diferentes países de Europa en Ecuador. De hecho, este fue el primer acuerdo de libre comercio que Ecuador suscribió y que incorpora al comercio de mercancías otras disciplinas que ofrecen nuevas alternativas en el relacionamiento económico y comercial. Se ve reflejado en la gran cantidad de puestos de trabajo que se generan. Es un acuerdo que ha fortalecido nuestra relación en varios campos, un marco legal que define claramente las reglas, la reducción de la tramitología administrativa. En estos años hubo un importante incremento en las exportaciones de los dos lados, que para Ecuador subió en un 21%. Es evidente el saldo positivo para el Ecuador en el comercio no petrolero, equivalente a 5.760 millones de dólares, con una balanza no petrolera excedentaria en un promedio de más de 1.100 millones cada año. El crecimiento acumulado del comercio exterior de más de 16.000 millones de dólares, de un ahorro de los ciudadanos y las empresas en aranceles gracias al acuerdo en los últimos 5 años de más de 600 millones de dólares. Y así lo reconocen también representantes diplomáticos. En 2016 las exportaciones húngaras al Ecuador fueron de solo 4.5 millones de dólares, pero en los años posteriores han superado casi siempre a los 15 millones de dólares. Este acuerdo comercial para nosotros ha sido sin duda un ganar-ganar. La Unión Europea además apoyó al país y la economía circular con fondos no reembolsables por 18,8 millones de dólares en los 5 años. Más de 4.000 empresas ecuatorianas importan desde la Unión Europea y la generación de empleo también incrementó en el país debido a la economía de escala. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Con la vigencia del estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, los índices de violencia han disminuido. Dice que ese es el resultado del trabajo conjunto de policía y Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil, Durán y San Borondón, donde rige un estado de excepción por grave conmoción interna que recientemente el Ejecutivo renovó en vista de que el accionar de los grupos delictivos durante los primeros 30 días no cesó. Los niveles de violencia se han bajado, dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Cita como ejemplo el índice de muertes violentas en la zona 8, que aunque ya son más de 1.000 en lo que va del año, hay una disminución en el promedio diario. Esta tendencia exponencial de crecimiento se ha logrado contener. Eso no quiere decir que se han evitado, pero ya no sigue creciendo de la manera exponencial como estaba creciendo. Cuando empezamos el estado de excepción nos encontrábamos en alrededor de 5 y 6 muertes violentas diarias. Se ha logrado mantener y sostener durante todo este tiempo en un promedio diario de 4.09 muertes violentas por día. Carrillo incluso afirma que en Guayaquil hay sectores que con la medida excepcional ya prácticamente se han podido controlar, recuperar la soberanía arrebatada por el crimen organizado, como en el sur de la ciudad. Está mucho mejor controlado, ahora ha volcado un poco hacia el sector de la Nueva Prosperina, pero se mantiene el promedio. Y eso, Acota, se logra solo con el apoyo complementario a la intervención de la Policía Nacional que han brindado las Fuerzas Armadas, inmiscuidas también en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y el Narcotráfico. De ahí la importancia de la pregunta 1 de la consulta popular. El rol de Fuerzas Armadas no puede estar sujeto justamente en cada momento y en cada tiempo a un estado de excepción. La intencionalidad es que de manera complementaria lo pueda hacer directamente con articulación de la policía. De no aprobarse esa participación de las Fuerzas Armadas, añade el ministro del Interior, la inseguridad ciudadana seguirá creciendo. Lo que queremos es solucionar un problema de los ecuatorianos, no un problema que pueda tener el gobierno en su gestión. Sobre la calificación del juicio político en su contra por parte del Consejo de la Administración Legislativa por incumplimiento de funciones en cuanto a su actuación durante los 18 días de paro nacional y en el combate a la criminalidad, Patricio Carrillo expresó: yo creo que lo que está atrás de mi juicio político no es las jornadas de junio, esos son pretextos. Aquí atrás hay mucha gente que está relacionada con ese latrocinio que le hicieron a
al Instituto de Seguridad Social con el robo de 950 millones de dólares. Aquí atrás está mucha gente que se siente afectada porque cada vez que nosotros llamamos a un comité para la lucha contra la minería ilegal, al siguiente día ya estamos siendo convocados a alguna comisión de la Asamblea. Estamos permanentemente llamados a los procesos de fiscalización. Por consiguiente, yo creo que el Ecuador en su sabiduría entiende perfectamente lo que está sucediendo. Luisa María Heredia, 24 horas. 7 meses después de que ese noticiero denunciara la poco clara regulación tributaria del millonario negocio de las apuestas deportivas, todo sigue igual. La exdirectora del SRI comenzó una investigación, pero no hay nuevos avances. Diana Monroy nos explica más. Hola con todos. Según el Servicio de Rentas Internas, no se puede revelar información sobre los controles que realizan. Sin embargo, revisando los registros, observamos que 7 meses después de nuestra denuncia, la situación sigue igual. Las millonarias empresas de apuestas deportivas siguen sin pagar impuesto a la renta, a diferencia de lo que ocurre en Colombia y también en Perú. Veamos. Soy el profe Betcris. Siguen estando aquí. Te voy a contar cómo apostar. En el mismo lugar de la última vez, pero el Servicio de Rentas Internas aún no las ve. Las empresas de apuestas, o como prefieren llamarse, pronósticos deportivos, continúan estando en todos lados, pero para la tributación ecuatoriana siguen sin estar aquí, pues no están domiciliadas en Ecuador y usan plataformas virtuales. Aunque como demostramos hace 7 meses, también se puede apostar y pagar en sus agencias físicas. Sin embargo, ellas no tributan o no como deberían. Actualmente, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado lleva adelante una investigación, luego de que la única empresa de este tipo regularizada en Ecuador haya denunciado a las otras. En mayo pasado, tras nuestros reportajes, quien era directora del Servicio de Rentas Internas aseguró que la investigación también había comenzado en esa institución. Se identificó posibles riesgos tributarios y ahora están desde hace 1 mes y medio aproximadamente requerimientos de información a todos los actores. Pero cómo avanza la investigación en el SRI no podemos saberlo, pues desde el Servicio de Rentas Internas, que actualmente tiene como directora Francisco Briones, nos indicaron que no pueden brindar declaraciones sobre los controles que ejecutan. Lo que sí sabemos al revisar los registros es que estas empresas, a diferencia de usted y de toda la clase media, siguen sin pagar impuesto a la renta. Ni siquiera el Servicio de Rentas Internas, según sus últimas declaraciones, puede definir cuánto dinero mueven las apuestas deportivas en Ecuador. En Colombia esta actividad está regularizada. Solo el año pasado dejó 298 millones de dólares de ingresos que se transfirieron al sistema de salud de los colombianos. Perú también se sumó y hace pocos días legalizó esta actividad. Ellos esperan recaudar 42 millones de dólares solo de impuestos por las apuestas deportivas. En Ecuador, sin regulación clara, las apuestas o pronósticos deportivos se pasean en camisetas, estadios y hasta en el cielo. Pero el SRI no las ve. Pues bien, insistiremos solicitando información a las autoridades sobre la gris regulación que existe en torno a este tema en Ecuador, que como vimos en Colombia y en Perú deja millones de dólares en el pago de impuestos. Aquí me despido.